Bienvenidos, hoy os traigo un álbum muy especial, es un mini muy chiquitito que voy a hacer con la colección de comunión de bendiciones de Daika Trade y voy a utilizar los papeles que estáis viendo ahora mismo. Recordaros que si queréis podéis bajar un poco la velocidad del vídeo para verlo más lento, ¿vale? Necesitaremos estos cartones, yo lo he hecho con cartón craft, en cada uno viene la medida puesta. Y voy a utilizar esta herramienta de sobre que me va a servir como guía. Voy a empezar por este cartón más pequeño. Todos los cartones miden 10 centímetros de alto. Y pues voy a utilizar un bolígrafo para poner la guía que me va a servir. En este caso, en el de 10×6, veis que lo que estoy haciendo es centrarlo. Y simplemente nada, voy a pasar todo alrededor. Pero si os dais cuenta, lo que no podemos hacer es ponerlo de esta forma tan pegado, porque si no, no saldría, ¿vale? Siempre intento mostraros en los vídeos también los errores que suelen ser más comunes, porque después voy a tener que dejar todo alrededor un tamaño determinado, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo sí que os muestro cómo hay que hacerlo. ¿Veis? Lo coloco tanto de arriba como de abajo sobre lo mismo, medio centímetro, en mi cartón, y pongo justamente el cartón al borde de donde termina la rayita de plegado. Y ahora ya sí puedo añadir ese medio centímetro todo alrededor, siguiendo la línea que tengo de guía. ¿Veis? Es súper sencillito, es muy fácil. Y después lo cortaré con el cúter. La verdad es que, bueno, pues es muy fácil cortarlo, este tipo de cartón, el cartón craft. Yo le tengo de Daika y lo primero que hago es pues pasar una primera vez y en vez de intentar hacerlo todo de golpe a la vez, voy pasando varias veces y así me cuesta menos. Vais a ver que tras esto lo que hago es utilizar una lima de uñas. Yo me dejo las limas de uñas que están más desgastadas y las utilizo después para terminar de perfeccionar esta zona. Lo bueno es que como vamos a utilizar la tela especial de Daika, la tela que tiene tipo canva, tipo lienzo, pues cualquier pequeña imperfección va a terminar de desaparecer. Cualquier imperfección en nuestro corte, ¿vale? Al final es un corte hecho a mano, pero el fin de estos tutoriales míos es que lo pueda hacer cualquier persona que tenga unas herramientas mínimas. Bueno, ahí veis que voy a utilizar esta tela de puntitos y veis todas las medidas de los cartones. Podéis observar que la tela, aunque esta tela tiene 30×70, yo he querido utilizarla en dos partes para aquella gente que tenga la tela más pequeña, que tenga de 30×30. O que, como en mi caso, les quede solamente un resto. Así que lo que vamos a hacer va a ser cortar dos trozos de tela que midan 12 centímetros de alto. Voy a quitar el borde porque, en este caso la cizalla no da y se puede quitar perfectamente con tijeras. Deciros que aunque veáis ahí que pone en la cizalla en algún momento Daika Trade, no es que Daika Trade tenga ahora mismo cizallas, todo se verá, pero más que nada porque yo insisto en pedir ciertos materiales. Entonces, bueno, a lo mejor en algún momento es uno de los que hay, sino que simplemente no os lo vayáis a pedir, ¿vale? Es que, bueno, pues he puesto ahí eso para quitar el logo que venía anteriormente puesto. También es una forma en la que vosotras podéis pues personalizar vuestra cizalla poniendo vuestro nombre. Vale, como os decía, lo que voy a hacer va a ser cortar dos trozos de tela del ancho que tiene, por 12 centímetros. Voy a dejar 1 centímetro a cada lado. Podéis trabajar con 1 centímetro o con 1,5 centímetros. Y ahora lo siguiente que voy a utilizar va a ser la T del kit de herramientas que tiene Daika. Y para ello voy a unir esta tela, ¿vale? En la zona de ese lomo de 3 centímetros. Voy a poner la mitad, ¿vale? Justamente. Y a partir de la mitad voy a colocar mi trozo de tela.
Veis que incluso la tela utilizo a veces para hacer líneas rectas, de todas formas contiene galgas, con lo cual podríamos utilizar la de 1 más la de medio centímetro y tendríamos justamente la mitad de esos 3. Vale, voy a empezar a pegar dejando lo mismo arriba y abajo y voy a utilizar la textura lisa transparente de Daika para pegar la tela. Como cualquier adhesivo, cuando empezamos a utilizarlos hay veces que bueno, no le tenemos cogido el truquito. Yo os puedo decir que lo que yo hago es un adhesivo que va al agua. Ya sabéis muchas de vosotras y muchos los problemas que tengo a veces con productos que me terminan dando alergia porque no van al agua. Y este va al agua. Lo único que tenéis que tener en cuenta que como cualquier producto que va al agua, tenéis que dejarle un tiempo de secado para que se adhiera bien, ¿vale? No hay que echar ni mucho ni poco. Y me diréis, ¿eso cuánto es? Bueno, pues al final tenéis que ver que el producto está por todas partes, ¿vale? Bien extendido, porque si no, donde no esté extendido se queda la burbuja y que todavía adhiera, ¿vale? Que pongáis el dedo y esté todavía húmedo. Como veis, acabo de colocar mi trozo de 10 por 11 centímetros y ahora pasaré al siguiente lomo. Veis que ahí se me ha movido un poco, tampoco le había dado con la plegadera por impaciente. Básicamente, más que por impaciente, por prisas. Bueno, ahora ya sí que le doy, entonces ya no voy a tener problemas a la hora de que se mueva. Y sigo con el lomo de 10 por, vamos, el otro lomo que tenía de 10 por 3 centímetros. Bueno, yo utilizo las herramientas y las dejo ahí colocadas porque como están con la terminación esta blanquita, pues nada, luego cuando les doy con una toallita se van enseguida, no me pasa igual si la herramienta es de directamente de madera de DM. Y finalizo poniendo este otro de aquí, ¿vale? Ya tengo toda esa parte cubierta. Ahora vamos a pasar al otro lado. Os voy a decir ya en este momento que va cerrado con imanes, con lo cual tendréis que poner unos imanes en esa última pieza que hemos puesto. Pero esos imanes irán por la zona de dentro y en el otro lateral que voy a poner ahora después del lomo tenemos que poner otros imanes. Vais a ver que se puede hacer de una forma muy sencilla y ¿veis? En esa pieza lo que hago es marcarme dónde está, me he marcado una X en el otro lado y ahora sitúo la pieza justo del 10 por 10 encima de la otra de 10 por 11 y voy a poner la medida hasta donde me llega de la zona que tengo midiendo, perdón, tomando como base los otros 11 centímetros, ¿vale? Entonces nada, es simplemente situar ahí los imanes, los voy a pegar y voy a pegar la cinta y ahora mismo os digo exactamente la medida para que no os volváis locas si lo ponéis en el mismo sitio. Es decir, para mí es más fácil no daros la medida, sino que veáis cómo lo hago, porque si se os va 1 milímetro no os va a pegar el imán, ¿vale? Entonces ya veis cómo lo he situado y de todas formas podéis ir comprobando. Yo he colocado los imanes en la zona de esos 10 por 6 centímetros, desde el lado curvo no, sino desde el lado que está recto a 4,5 aproximadamente el de arriba y 3,5 el de abajo. Y en la zona que estáis viendo que voy a pegar ahora, boca abajo, pues desde la parte de donde voy a pegar el lomo, el de arriba está colocado a 7 centímetros y el de abajo a 8, ¿vale? Desde el lado del lomo. Pero de todas formas comprobadlo antes como he hecho yo. Y ahora nada, lo que voy a hacer va a ser cortar el sobrante. Voy a dejar a ese lado 1 centímetro y al otro lado pues aproximadamente, bueno, pues dejo ahora 1 centímetro para hacer el corte recto y el resto de trozos pues me van a servir para colocar en el centro. Ya veréis que voy a hacer
bueno, lo voy a pegar de una forma un poco diferente. Lo voy a hacer cosido directamente a la tela y después la pegaré. Pero eso será un poquito más adelante. Ahora voy a utilizar la herramienta para hacer mis esquinas rectas. Y bueno, en el borde que va curvo, ahí lo que voy a hacer es cortar esa forma y después voy a hacer pequeños cortes que se queden como a 1,5 milímetros más o menos del cartón. ¿Por qué? Porque ese es el grosor que tiene mi cartón. Os lo voy a dejar ahí marcado con lápiz, que se ve un poquito mejor, más o menos. Pero ya os digo, o sea, es al grosor del cartón. Y después de esto, lo que voy a hacer va a ser pegar todas esas partes, ¿vale? Nada, veis que es sencillo, que lo único, pues un poquito de paciencia y tener un poquito de tiempo. Pero no es un álbum que se tarde mucho tiempo, es un mini que aunque aquí vamos acelerando los procesos, en 1 hora y media le tenéis hecho perfectamente, ¿eh? Sin correr, sin estrés, sin ir a cámara rápida. Entonces, nada, pues vais a ir viendo que primero lo que hago es ese borde. Y aunque yo marco un poco con la plegadera, a mí me gusta para estas cosas utilizar los dedos, porque voy viendo si me queda algún pico o no me queda ningún pico. Y realmente el material, como es tan sumamente flexible, consigues que se adapte a la perfección a la base en la que estamos utilizando, ¿vale? Si me preguntáis si sirve para hacer repujados, ya os digo que no. Es flexible, pero es un material resistente y es un material duro y fuerte, con lo cual para hacer repujados no vale. Lo he probado, o sea, por eso os lo digo. Y ahora voy justamente con el otro lateral para después ya, bueno, pues hacer el tema de las esquinas y todo el resto de los laterales que me quedan ahí. Como siempre, meteré las esquinitas hacia adentro con la ayuda de la plegadera o de la uña. Y bueno, pues voy limpiando mi mesa porque van quedando restos de pegamento y si no me voy quedando pegada. Así que veis, ahí ya he girado para meter la esquina hacia adentro y la verdad es que estoy súper contenta porque estoy utilizando papeles de comunión que a priori son de comunión, pero las traseras es tan primaveral y tan bonita que bueno, quería hacerme algo chiquitito. De hecho, en estos sobres que voy a utilizar ahora para la zona de dentro, que va hecho todo con el sobre pequeño, con la herramienta de sobre pequeños de Daika, entran perfectamente fotos que saco con la Canon Selfie, ¿vale? Con la impresora, que también os lo podéis sacar de otra forma, pero bueno, yo en mi caso lo saco con esa. Así que nada, ya veis, muy fácil, muy sencillo y eso, solamente paciencia a la hora de, si os dais cuenta, yo voy girando y voy afianzando el doblez que he hecho antes, ¿vale? Para que no, bueno, para que no se me mueva, no se vaya. Y si tengo que echar un poco más de pegamento en algún momento, lo hago también, ¿eh? O sea que por eso tranquilas, que hay veces que las cosas no se pegan a la primera. Deciros que la mayoría de los adhesivos influye muchísimo el tiempo que haga, si hace mucho calor, si hace mucho frío y dependiendo de si tienen más base de agua o menos. Yo en mi caso deciros que este tipo de adhesivo además lo puedes dejar durante un rato abierto que no le pasa absolutamente nada. Por dejarla así, en otra ocasión hubiese ido corriendo a cerrar el bote, pero no se seca. Como al principio a priori era algo que estaba preparado para ser una pasta, que de hecho se puede utilizar como pasta transparente, pues no se seca tan rápido como si dejo cualquier otro tipo de cola abierta. Así que, bueno, pues
ya lo tenemos, ahí está, me dobla todo, después tendré que poner los imanes por dentro, ¿vale? Que no se os olvide, importante. Y vamos a continuar. Bueno, ya sabéis, yo sigo dándole ahí, lo dejo secar y ahora voy a utilizar uno de los Basic Colors, ¿vale? Que tiene Daika. Tiene diferentes tonos de verdes y bueno, yo estoy utilizando este, luego en la cajita de información os dejo cuál es. Y lo único que voy a hacer va a ser este sobre, le voy a hacer sin la parte de las solapas de abajo que harían la unión para cerrar. ¿Por qué? Y esa parte yo particularmente no se la voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero un sobre. Quiero que se pueda abrir y voy a aprovechar además al máximo, lo vais a ver ahora la cartulina, porque lo que voy a hacer va a ser, y los cortes también, voy a ir poniendo uno al lado del otro justo al ras, con lo cual luego ya volveré a cortar. Veis que me estoy ayudando de la guía de 2 centímetros para terminar de hacer la zona recta, ¿vale? Que correspondería a esa solapa de sobre que en esta ocasión no voy a utilizar. Ya os enseñaré a hacer sobres más adelante. Aunque ya os he enseñado con uno de ellos, en Instagram lo podéis ver, pero bueno, pues iré haciendo más modelos y la verdad es que estoy encantada porque se trabajan fenomenal. Bueno, una vez hecho esto, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar. Voy a recortar toda esa parte y cuando esté recortada lo que voy a hacer va a ser las líneas esas que hay de entre medias en el sobre, son líneas de plegado. Entonces lo volveré a poner encima y así que me marcaré las líneas de plegado que van a formar una solapa y bueno, yo voy a poner un cierre que va a hacer efecto que parece un sobre, pero al final cuando lo abres es simplemente un desplegable. ¿Veis? Ahí lo tengo, voy a pasar mi plegadera y ya está, en todos y en cada uno de ellos. ¿Veis? Ya lo tengo. Y después lo que voy a hacer va a ser plegar. Fijaros bien en las imágenes porque hay, a la hora de montarlo, ¿vale? Después hay uno que va al revés que los otros dos, porque voy a ponerlos en ambos lados. Así que nada, no sé qué os parecerá. Espero que me dejéis en comentarios si os gusta y que paséis un ratito agradable y entretenido y no sea hacer scrap un quebradero de cabeza, sino todo lo contrario, una forma de divertirse y pasárselo bien. Pues como os decía, simplemente lo que vamos a hacer va a ser plegarlo, ¿vale? Plegarlo bien para que oponga la menor resistencia después, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago esto y no he terminado el interior? Muy fácil, porque aunque esté grabando, me gusta enseñaros cómo se hace, cómo hago yo el paso a paso. Es decir, he dejado que esa pieza se seque bien mientras que voy haciendo el resto de las cosas, ¿vale? Ahí simplemente os estoy enseñando que la medida va perfecta, que encuadra y que voy a poner dos en unos de los lomos y otro en el otro, ¿veis? Y no va a haber ningún problema cuando se cierren. Eso sí, esta parte de aquí lo que vamos a hacer va a ser decorarla con esos otros papeles que habíais visto antes. Bueno, aquí doy la vuelta a ver si me gusta más para arriba, para abajo, cómo. También, bueno, pues me gusta dejarlo para que veáis que hay distintas opciones y que no siempre todo sale bien a la primera. Yo la verdad es que me paro bastante a decidir qué es lo que hago. Eso sí, si repito otra vez, es súper fácil. Bueno, ahora voy a cortar unas hojas a 9 centímetros por 8,5. Y lo que voy a hacer, ¿veis? Voy a cortar estas hojitas. El 8,5 es, bueno, pues una zona en la que voy a ir cortando, que veis que lo que he hecho ha sido cortar el 8,5 de alto en la hoja y ahora he dado esos 9 centímetros y voy a ir poniendo por las distintas partes. La zona a la que va la solapa no voy a poner nada, esa zona
se va a quedar tal cual en ese color verde tan bonito. Y entonces voy a poner por la parte de delante y por la parte de atrás. ¿Qué pasa? Que la parte de detrás, en vez de medir 9, mide 9,5, ¿vale? Tiene medio centímetro más. El alto es el mismo, pero el ancho no. Y esto lo voy a hacer en los distintos sobres. Voy a colocar en 2 de ellos por la parte exterior y en el otro lo voy a colocar por la parte interior este mismo patrón, este mismo dibujo, ¿vale? Bueno, este dibujo me da un poco igual colocarlo hacia arriba, hacia abajo, porque se ve bonito hacia los dos lados, pero tened en cuenta la posición que van a llevar los sobres, que 2 de ellos van a ir en el lomo de la que nos cae más hacia la izquierda y el otro el que pilla más hacia la derecha, ¿vale? El que lleva el cierre. Entonces eso, para que lo tengáis en cuenta, no vayáis a cortar los papeles al revés, los pongáis boca abajo o cualquier cosa así. Bueno, ya veis, es muy fácil, muy sencillo. En este de aquí, en el que os decía que queda impar, lo he puesto hacia adentro. Y ahora voy a cortar pues los otros papeles. Este otro estampado con florecitas que también va en verde. La verdad es que me encanta esta colección. Bueno, casi siempre me encantan las traseras que elige Daika, las de delante también, pero las traseras para mí tienen algo muy especial, y es que normalmente casi todas las colecciones que se ven en el mercado, pues la trasera tiene, por ejemplo, si es Navidad, la trasera suele ser también muy navideña, y en el caso de Daika suelen hacer traseras que, aunque sí van acorde con la colección, son traseras que puedes utilizar para cualquier otro proyecto. De hecho, este que estoy haciendo, que pone mis fotos, pueden ser fotos de comunión o no. Os digo más, este es para mí y yo ya no tengo edad de hacer la comunión, que ya la hice, aunque bueno, la podría volver a hacer, pero creo que me entendéis perfectamente a lo que me refiero. Entonces, por eso no me importa que me queden restos de papeles, o simplemente que, aunque no tenga una comunión, aparte de para la tienda, a nivel personal, pueda coger estos papeles sin ningún problema, porque sé que los voy a poder utilizar para otras cosas. Bueno, ahora mismo lo que he hecho ha sido coger una tirita de ese papel que estaba utilizando, y estos son unas cartulinas que tiene Daika, que son perladas. Bueno, esto era un resto que me quedaba, pero son cartulinas perladas, y lo que voy a hacer va a ser poner en el lomo donde nos quedó antes, bueno, pues esa unión, y en el otro lomo voy a poner estas tiras. Primero pegaré la cartulina perlada. Con esta cartulina no hay problema si juntase las dos partes del papel, la de cartulina y el otro papel que voy a poner encima. Pero sí que es verdad que hay con cartulinas que al final terminan tirando del papel, y en la parte donde hacemos el doblez, al llevar dos a la vez, pues pueden llegar a romperse, ¿vale? Entonces yo prefiero siempre, ya me he acostumbrado a pegar primero una tira y después encima la otra. Entonces así sé que no va a haber ningún problema cuando doble y no se me va a partir, esté utilizando el papel y la cartulina que utilice. Bueno, pues ahí veis que es súper sencillo. Voy a colocar la otra tira. Os dejaré en la descripción, hay veces que no puedo dejarlo en el mismo momento, pero os lo dejaré después, si no, en la descripción del vídeo, en la cajita inferior, cuál es exactamente esta cartulina, para que la referencia, para que lo sepáis, ¿vale? Igual que la referencia exacta de los papeles y de la tela que he estado utilizando. Bueno, pues como veis, lo que voy a hacer ahora es literalmente tirar los imanes encima de donde estaban los otros imanes, y nada, he hecho pegamento, y lo que compruebo, por eso lo he puesto boca arriba, que mi estructura quede recta cuando cierre esos imanes, ¿vale? Veis que ha quedado recta, y pongo un trocito de cinta
de doble cara para después, bueno, pues pegar. Lo que se me olvidó comentaros fue que de la parte exterior hice un patrón antes, ¿vale? Hacedlo vosotras porque sé que normalmente veis el vídeo antes, porque así os va a resultar muchísimo más sencillo luego cuando tengamos que forrar esa parte donde puse los imanes. He recortado un trozo de tela de 9,8 centímetros de alto, bueno, mejor dicho, dos trozos de tela de 9,8 centímetros de alto por 6 centímetros. Lo podéis dejar también a 7. Y ahora lo que estoy haciendo es hacerme justamente el centro. En uno de ellos va a ir pegado una sola, que irá, bueno, perdón, pegado no, cosido. Y en el otro irán cosido dos. Así que estáis viendo ahora en el vídeo cómo hago ese centro del primero. Y lo que voy a hacer va a ser marcarme exactamente con un lapicero donde tengo que coser, porque no lo voy a coser entero, voy a hacer simplemente unas pasadas, tanto en la tela como en la cartulina. ¿Veis? Ahí lo estoy marcando a la vez y puedo dejar ya marcadas las otras si quiero, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, simplemente las marco. Marco una de ellas para tener después la referencia y que vaya de la misma forma. Y lo que hago es hacer un agujero en la tela y después voy a hacer también un agujero en la zona de la cartulina. ¿Vale? Si paso desde dentro puede ser que me equivoque, entonces simplemente puedo hacer ese agujero por la parte de fuera y ya está. Y luego ya volver a meter la aguja y voy tirando, pero siempre dejo en un extremo un trocito. ¿Vale? Para mantenerlo recto, si queréis podéis utilizar pincitas y de esta manera os va a quedar recto. Nada, paso un par de veces o tres. Ahí, paso un par de veces o tres. Creo que ahora es cuando cojo las pinzas para enseñaros que bueno, que es más fácil si lo sujetáis con ellas. Son unas pinzas normales de las que yo utilizo para costura, pero podéis utilizar cualquiera de las piezas que tengáis en casa. Pasáis 2 o 3 veces y después nada, vais a hacer un par de nudos o 3 y colocaréis un trocito de cinta de carrocero o de cinta de papel craft. Yo en este caso he utilizado la cinta de papel craft para que no se os vaya. ¿Veis? Ahí la voy a colocar. Y esa parte ya la podríamos pegar, ya está lista, ya está sujeta. Queda flexible, pero queda, bueno, pues en su sitio. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los otros dos trozos, ¿vale? También podéis hallar el centro, que sería en este caso ese. Y luego del centro lo ponéis, pues a su vez, si no recuerdo mal, sí, a 0,75 centímetros, o sea, algo menos de 1 centímetro. Y va a ser ahí donde vamos a coser tanto la una como la otra. ¿Vale? Coseremos las dos y haremos exactamente lo mismo que he hecho en la costura anterior. Lo único que en vez de con un sobre solo, lo cosemos por dos. Yo utilizo mi T porque me resulta muy práctica para que me queden las dos cosas a la misma distancia. Y como veréis, ahora lo que voy a hacer va a ser marcar, como marqué antes una de ellas, marco la otra, hago mis agujeritos y vuelvo otra vez a coser algo a lo que no le tenéis que tener miedo porque simplemente es, bueno, pues pasar una aguja de un agujero a otro. O sea, no es coser como tal. Y una vez cosidas, he hecho mis nudos y he pegado la cinta, ya está, sin más. No os iba a repetir otra vez el mismo proceso. Y lo que voy a hacer va a ser pegarlo en esas zonas, ¿vale? Voy a colocar bien el sobre hacia donde tiene que ir. No lo peguéis al revés. Y voy a aplicar el pegamento y voy a pegar. Lo centro, ¿vale? Centro mi tela.
Recordad que en este caso los sobres son dos, van en los laterales, en el otro irá directamente en el centro el sobre en sí, con lo cual nos podemos guiar por el adorno que hemos puesto antes en el lomo. Bueno, pues ya veis, así de sencillo y de fácil. Vamos a pasar bien con la plegadera para que se nos quede bien pegado. Y vamos a hacer hincapié en las hendiduras del lomo, para que cuando se doble no tengamos ningún tipo de problema. Aunque bueno, al ser tela realmente no vais a tener problema porque es muy flexible. Y exactamente lo mismo que acabo de hacer lo vamos a hacer con el otro lado, con la otra tela. Nada, suelo tener una toallita cerca para ir limpiando del exceso de pegamento de la plegadera, para que así no se me ensucie el resto del trabajo, ¿vale? Para mí es importante que un trabajo esté limpio. Mis trabajos no son perfectos, como yo. Si nos paramos a medir todo el mundo cuando hacemos algo a mano, se nos va a ir un poquito, medio milímetro, no sé, cosas así, pero sí que estén limpios de pegamento es muy importante. Y el otro le vamos a pegar exactamente igual. Bueno, pues una vez que lo he pegado, ya lo que vamos a hacer va a ser colocar en estas zonas los papeles, unos papeles para cubrir. Y lo que os comentaba antes, ese papel es de 9,8 por 9,8. Yo he cogido el trozo de las hojas, que me encanta, de estas ramas con hojas, y voy a darle 9,8 de altura porque todos van a tener la misma altura. Voy a cortar para este primero. Recordad que es más pequeño que el segundo, no vayáis a cortar ya los dos de 9,8, ¿vale? El siguiente es más grande. Ahí está. Y el último era lo que os decía, que yo me había hecho una guía. Si por el motivo que sea no os apetece haceros guía o no queréis o lo que sea, nada, simplemente pasáis con un lapicero por encima de la trasera del papel, pasáis todo alrededor del trocito que tenemos hecho en el álbum, y luego ya pues recortáis por la zona interior y pegáis también. Vamos a ir pegando todos los papelitos, pues todavía tenemos puestos nuestros imanes y todo de todo. Veremos que se quede bien pegado. Hay que pasar a lo mejor varias veces con la plegadera, pero bueno, la verdad es que el resultado, yo estoy súper contenta. Hacía mucho tiempo no hacía un álbum tan chiquitín, tan mini, y el hecho de poder hacer un trabajo así, dedicarle un tiempo al scrap que sea cortito, que yo puedo en el día a día, ¿vale? Que una persona pueda en el día a día, que sea una horita o una hora y media, la verdad es que es una pasada. Lo que os digo, el vídeo está pasado a cámara rápida, bueno, semi rápida, pero bueno, ¿veis? Ahí lo que haríamos sería poner el papel por debajo en el caso de que no hayáis hecho antes esa plantilla, pero es súper sencillo. Lo dibujaríamos alrededor y cortaríamos simplemente pues por dentro, y ya lo tenemos hecho, es pegar y ya está. Acordaros de dar pegamento también en los imanes, aunque hayamos puesto cinta de doble cara, es importante para que luego no se nos despegue. Bueno, porque es una zona que está más abultada, y a lo mejor al poner la cinta de doble cara, con el tiempo, dependiendo del tipo de cinta de doble cara que sea, puede llegar a despegarse. Así, de esta forma, no se va a despegar nunca. Y estamos llegando prácticamente al final. Yo decidí hacer los cierres, ahora vais a ver, de una forma diferente. Y vale, ya está. Hay veces, no os asustéis con el tema de los imanes, que hay veces que a lo mejor no lo hemos colocado bien. Ahí os doy la opción de, bueno, si lo queréis para comunión lo podéis poner una niña de comunión perfectamente, pero yo he decidido que como iba a ser para mí, he puesto
la cartulina perlada de antes, he pegado la palabra que pone mis fotos, que realmente no es una ilustración de comunión en sí, a no ser que esté rodeada pues de una niña de comunión o algo así. Voy a redondear un poquito las esquinas porque esta etiqueta viene con las esquinas un poquito redondeadas, y voy a plegar bien. Y normalmente, bueno, pues yo lo suelo dejar debajo de la mesa para que haga peso. Ahí podríamos poner diferentes tipos de adornos, ¿vale? Por eso también me gusta dejar esta parte para que veáis que, bueno, se pueden poner distintas cosas, pero yo al final me decanté por utilizar ese resto de lunares que me quedaron de hacer el otro tutorial que vais a ver. Y he recortado unas tiras de 2 centímetros, 2 centímetros y medio de grosor por exactamente os digo, por 5 centímetros. Y a eso también le he pegado atrás una cartulina, la misma cartulina que he estado utilizando, esa de ahí. Y ahora veréis que con simplemente un trozo de cartoncito y pegándolo en el lugar adecuado, lo que hacemos es crear un cierre sin necesidad de utilizar más imanes ni de utilizar lazos. Yo me gustan los lazos en su justa medida, pero si vosotras queréis poner un lazo lo podéis poner perfectamente. Ahí me he hecho una marquita de hasta dónde tiene que llegar mi cartulina, perdón, mi cartón. Estos son restos que tengo de cartón blanco de Pancastar, pero lo podéis hacer perfectamente con un cartón gris. Veis que tiene que quedar aproximadamente como 1 centímetro hasta el final, porque va a ser la parte en la que va a sujetar esa tira. Es decir, el cartón, ¿veis? Ahí en el lateral se ve mejor cuando lo pongo boca arriba. El cartón es lo que va pegado y el trocito de tira que va sin cartón es lo que sujeta la solapa y hace que no se abra nuestro desplegable. Así que, como os digo, estamos llegando al final. Después lo podéis terminar de decorar como queráis. Yo estos adornos realmente son para después poner una frase, dependiendo de las fotos que ponga dentro. Pues podéis poner, yo que sé, un día feliz y os ponéis fotos que representen ese día. Y lo único, fijaros que yo en el del sobre, que va a ir entre medias, sí que he puesto la solapita esa en la zona de abajo. Es súper importante. Si ponéis las otras dos arriba, esa abajo, y si no, al revés, a la contra, ¿vale? Para que luego cuando cerremos no se choquen entre ellas. Para terminar he puesto el cartel de mis fotos, que nada, es simplemente un adorno. Y aquí paso a enseñároslo un poquito más a cámara lenta para que veáis, bueno, pues el resultado final ya una vez seco, cómo se abren y se cierran los sobres. Espero que os haya gustado mucho. Si os gustan mis trabajos, por favor, seguidme y os agradezco mil que compartáis y que me deis un like. Mil gracias y nos vemos pronto.